Bien, muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar acá con ustedes para adorar a nuestro Señor, para bendecir a nuestro Señor y también para aprender de su palabra. Si bien regularmente estamos predicando, subimos a este lugar para enseñar la palabra del Señor, eso no significa que uno no sea exhortado, sino que también uno es confrontado por la palabra de Dios, enseñado y también guiado al arrepentimiento. Hay varias cosas en las cuales nosotros podemos meditar diariamente. Y una de las que nos va a presentar el texto de la serie de Primera de Tesalonicenses es preguntarnos cómo es que la iglesia surge. ¿Cómo es que la iglesia llegó a estar ubicada en este lugar? ¿Cómo es que la iglesia llegó a ser una iglesia que va creciendo de acuerdo a las personas que van llegando? ¿Por qué razón es que las personas deciden quedarse en esta congregación? ¿Por qué razón la iglesia lleva cerca de 44 años en este lugar? Podemos preguntarnos de esa perspectiva y también preguntándonos a nivel general, ¿por qué la iglesia sigue estando presente en este mundo a pesar de que han salido diferentes ideologías, diferentes pensamientos filosóficos, diferentes oposiciones, incluso desde imperios, porque la iglesia sigue estando? Bueno, es cosa de reflexionar un poco en los misioneros que vinieron acá en la década de los 70 para organizarse, comprar una casa, comprar una capilla, empezar a evangelizar a la villa. ¿Cómo es que les surgió eso y cómo es que ellos, hablando un español inglés, llegaron a tener personas que respondieron en fe al mensaje que estaban predicando? Es más, podemos preguntarnos, ya haciendo un salto en el tiempo, al tiempo de la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que personas idólatras, atrapadas en religiones paganas, que hacían ritos espirituales dedicados a dioses falsos e incluso incurriendo en inmoralidades sexuales, cómo es que ellas pasan de estar en las tinieblas, sumergidos en todo ese tipo de creencias, pasan a ser servidores de Dios? ¿Cómo es que nosotros, ya viniendo al presente, pasamos de ser lo que éramos a ser seguidores de Jesús, discípulos de Cristo? Bueno, lo que vamos a ver hoy da la respuesta. Recordar que estamos en la primera carta de Tesalonicenses, de Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en la región de Tesalónica, hoy Salónica, dentro de los primeros 50 años de la era cristiana, con una preocupación genuina, pastoral, buscando que los hermanos de Tesalónica no perdieran el rumbo, no volvieran atrás, no se desanimen por la persecución o incluso por la aparición de distintos falsos maestros que estaban buscando desacreditar el mensaje del Evangelio e incluso cuestionando el ministerio y la labor del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo el texto que vamos a leer nos va a estar diciendo lo siguiente: el creyente puede encontrar poder para cumplir con toda labor en la casa de Dios por medio de su palabra, por medio de la palabra del Señor. El creyente encuentra poder para hacer toda labor en la casa de Dios por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a estar orando para adentrarnos a este tiempo y también vamos a estar leyendo el pasaje que veremos, que es de 1 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo del 1 al 8. Primero, oremos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti para rogarte una vez más que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, tu palabra sea obrando en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea llevándonos hacia ti, que tu palabra, Señor, sea cambiándonos, moldeando nuestra mente, sea renovando nuestros pensamientos y también vivificando nuestros corazones.
que tu palabra sea entregándonos este poder para vivir una vida que te agrade, una vida que te adore, una vida que testifique al mundo que tú eres un Dios real que salva y liberta al pecador. Oramos en esta hora, Señor, para que este tiempo tu Espíritu Santo sea obrando en esa dirección. Sabemos que esa es su voluntad y confiamos en que tiene el poder y ha ejercido el poder en nosotros para llevar ello. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer de los versículos del 1 al 8 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El sermón de hoy se llamará El poder de la palabra de Dios en nuestro trabajo. El poder de la palabra de Dios en nuestro trabajo. Y es lo que podemos ver. Ese es el eje central de este pasaje, al menos de estos primeros versículos. El ministerio de los apóstoles, del apóstol Pablo y su equipo, estaba centrado fundamentalmente con una obediencia sincera a compartir el mensaje de Dios tal cual como lo había recibido. Y le apela a los hermanos, comenzando en el versículo 1 diciendo, porque vosotros mismos sabéis, porque ustedes saben, ustedes fueron testigos, ustedes vieron que cuando estuvimos con ustedes hubo resultado de nuestra predicación, de nuestro tiempo con ustedes. Hubo un resultado, no fue vano, no fue vacío, no fue algo sin sentido. Está apelando a que ellos piensen que la iglesia constituida es fruto de la obra, de la predicación de ellos, pero porque predicaban la palabra de Dios. No estaban necesariamente buscando un reconocimiento a su capacidad dialéctica o su capacidad argumentativa, oratoria, y así podemos seguir. No, la evidencia de la madurez de ellos, de haber sido discipulados por el Señor mediante el servicio de los apóstoles y el grupo que estaba con el apóstol Pablo, es debido, y ellos saben que es por el poder de Dios. Su trabajo dio resultados, la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la madurez de ellos. Ellos debían de reconocer esto. Ahora, la carta no da ninguna indicio en los primeros pasajes, como si estuviesen pasando ellos en sí mismos un rechazo al apóstol Pablo, un rechazo al reconocimiento del apóstol que era. Pero de alguna forma está argumentando, algo estaba pasando que está argumentando, reconociendo y apelando a lo que ellos vieron y vivieron con el apóstol Pablo, entendiendo que fueron aprobados por Dios, instituidos por Dios. Eso es lo que lo dice un poco más adelante. Ahora, sin saltarnos versículos, el versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y ultrajados.
Ustedes vieron la obra de Dios, pero también saben que padecimos por ustedes. Fuimos ultrajados en Filipos cuando estábamos llevando el evangelio, predicando, y estábamos dispuestos a recibir y a afrontar todo ese mal que podíamos estar prontos a sufrir. La idea es que fueron abusados, no de manera inmoral, sino que fueron violentados. ¿Quiénes fueron los violentados? Pablo, Silas. Recibieron un castigo brutal en la localidad de Filipos y se ha mencionado con anterioridad. Antes de llegar a Tesalónica, las personas en Filipos tuvieron un altercado con ellos porque estaban predicando, es verdad, estaban anunciando que solo en Jesús hay salvación, que solo por su sangre derramada en la cruz hay remisión de pecados, pero lo que encontramos acá es que le jodieron el negocio a un mercader. Le arruinaron el negocio a un mercader que estaba lucrando con una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Pero esta jovencita no estaba diciendo mentiras. Se acercó al equipo de predicadores de Pablo y le decía: ustedes son siervos del Dios Altísimo. Ustedes son siervos del Dios Altísimo. Pablo llegó hasta el límite de su paciencia, se dio vuelta hacia atrás y le dijo: sal de ahí. Y la joven quedó libre de esa posesión demoníaca. El problema fue que ya no tenía el mercader cómo hacer dinero por medio de las adivinaciones que esta joven realizaba. Esto está en Hechos 16. Es por eso que fueron azotados, encarcelados, azotados. Y es en esa noche donde Silas y Pablo empezaron a cantar al Señor. Fueron en esa noche donde empezaron a alabar al Señor. Y ese episodio que nosotros tenemos muy conocido, donde Dios manda temblor, abre las cárceles, y los presos que vieron la libertad al ver las puertas abiertas de sus cárceles, no se fueron porque querían estar con el Dios de Pablo. Es ahí donde conoce al carcelero que le dijo: no te mates porque todos estamos acá. Ahora, si quieres ser libre, bueno, él le preguntó: ¿cómo voy a ser libre de lo que me espera? Bueno, cree tú en el Señor Jesucristo y vas a ser libre tú y tu casa. Vas a ser salvo tú y tu casa. Cantaban al Señor. Esto se les contó porque fue momentos antes de llegar a Tesalónica. Fue la ruta que tomaron para llegar a Tesalónica. Esto no solamente significó que había un respaldo de Dios para esa labor, sino que también tomaron fuerzas de Dios para poder seguir predicando con valentía. Tuvieron confianza, valor, franqueza para hablar el evangelio. No vamos a menguar, no vamos a adulterar, no vamos a rebajar ninguna cuota de lo que el mensaje de Dios le está diciendo a este mundo. Crean en el Señor Jesucristo, arrepiente de tus pecados y vas a ser perdonado. Vas a recibir la herencia. Bueno, de haber estado en la cárcel, llegaron a Tesalónica y, como se nos ha enseñado, los habitantes de Tesalónica parece que eran con unas agallas bastante fuertes, eran bastante determinantes, y si tenían que ir a los golpes, iban a los golpes. Otro alboroto por la misma predicación. El asunto es que nuevamente no procedieron con un deber jurídico establecido, sino que por el alboroto tomaron ciertas medidas, dictaron ciertas cosas, y el apóstol Pablo con su equipo se refugian en la casa de Jasón. La gran oposición. Fueron ultrajados y esa fue la gran oposición que sufrieron. Los creyentes de la iglesia de Tesalónica sabían que esto había ocurrido. Y sabían que el respaldo de Dios sobrenatural había venido sobre sus vidas. Sabían que ellos estaban trastornando el mundo por la predicación del evangelio, llamando a las personas que pensaran conforme a los criterios de Dios y no conforme a la filosofía de ese tiempo.
Este mensaje fue directo, sencillo, pero con fuerza, particularmente una exhortación libre de criterios humanos y no directamente de Dios. Ellos, bueno, el apóstol Pablo como autor de esta carta está señalando que ese mensaje fue una exhortación, un llamado de ánimo que no procedió de errores, ni impureza, ni engaño. Esto sí era importante aclararlo, porque estas tres palabras buscan afirmar que el ministerio de ellos no había sido elaborado artificialmente, sino que venía directamente de Dios. Y Dios era el que estaba mostrando su poder por medio de la conversión de ellos. Ahora, todo lo contrario, hablar con error, practicar impureza, engañar a la gente, articular frases que suenen bonitas para captar la fidelidad de la gente en algo que no tiene nada de cierto y que eso lo crean, era particular de los falsos maestros. Pero el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos verdaderos maestros de Dios, no tenemos error en nuestro mensaje, no hay tergiversación, lo que hemos recibido, eso entregamos. No hay impureza, no estamos buscando aparentar una forma en la que vivimos libre de perversión de cualquier tipo, incluso la sexual, que describe una doble vida y que estamos solamente ejerciendo una labor superficial para mantener nuestra vida. Ellos actuaban de manera pública y en secreto delante de Dios, con su conciencia delante de Dios, y ellos eran personas que sabían esto. Y no por engaño, no era un método para manipular a las personas y que fuesen fieles a su creencia. No, era un mensaje directo, respaldado con su forma de vivir. Esto lo señala con la finalidad de demostrar que un verdadero mensajero y siervo de Dios tiene los distintivos que se están describiendo acá. Eso es lo que Dios aprueba. Y es lo que dice el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esto era prueba, su forma de vivir, lo que hablaban, lo que decían y lo que dejaban de hacer, era prueba de que Dios los había designado, que Dios los había puesto para hablar de Dios, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, de discipular y pastorear el pueblo de Dios y darle esperanza de esa forma a la humanidad que está luchando con diferentes realidades. Dios les encargó que hablaran el Evangelio y esa palabra, confiase el Evangelio, es una forma de, en su forma más, en su raíz, tiene la misma idea de creyente, tiene la misma idea de fe. Lo que está diciendo acá es que Dios nos ha confiado, nos ha entregado un tesoro maravilloso a nosotros porque hemos sido por Él aprobados. No como los falsos maestros que buscan tergiversar la realidad para que por la necesidad de lucrar de las personas vulnerables o a costa de las personas vulnerables. Conforme esto, Dios le entregó el tesoro precioso del Evangelio. Pablo busca comunicar, le busca compartir y le busca recordar que todo lo que han hecho no ha sido por medio de su poder, sino que ha sido por medio del poder de Dios. Esta forma de hablar es descrita como una que busca agradar a Dios, hacer lo que Dios demanda, a lo que Dios le gusta, a lo que Dios espera que los hombres y las mujeres hagan. Esto explica por qué la perseverancia a pesar de la oposición o a pesar de que los ultrajaran. Eso explica que a pesar de que surgieran temores humanos, de acuerdo a nuestra propia naturaleza, ellos seguían perseverando con predicar el Evangelio porque no estaban buscando agradar a los hombres o a las filosofías humanas, sino agradar a Dios.
porque fueron salvados por Dios. Lo escrito que está acá es totalmente revelador para cada uno de nosotros, para todo verdadero creyente que sabe que no solamente es creyente, sino como un mensajero de Cristo a las naciones, al mundo, a los amigos, a los vecinos, a la familia, a cualquier persona que se nos cruce por delante. Esto es totalmente revelador, porque muchas veces nos detenemos a pensar en estrategias, mecanismos y actividades para hacer un enganche para que las personas puedan conectar con lo que hacemos como iglesia. Pero queridos hermanos, eso es totalmente secundario, tercero, o puede quedar en lo último de la lista. Lo primero que tenemos que entender o asumir es el gran poder de Dios que está manifiesto en su palabra y en su evangelio. Si no estamos pensando que el evangelio puede transformar realmente la vida, queridos hermanos, vamos a estar echando mano a cualquier otra actividad, cualquier otra herramienta para conquistar los corazones. Pero, queridos hermanos, si hacemos eso, estamos degradando el poder de Dios, estamos degradando el poder de la palabra, estamos degradando el poder del evangelio. Si estamos buscando conquistar las almas, las mentes, por medio de actividades que puedan ser entretenidas para la gente, no estamos apuntando al corazón, estamos apuntando a cualquier otra cosa, pero menos al propósito de Dios que tiene con su evangelio, que es salvar a las personas para que le adoren, para que le amen, para que obedezcan sus mandamientos, para que le disfruten, para que puedan gozar de estar delante de su presencia, para saber que tienen una herencia eterna. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es precisamente para que tengan los parámetros bien claros y entiendan que no cualquier charlatán es un mensajero de Dios, no cualquiera que mencione el nombre de Jesús realmente viene de Dios, sino alguien que está instituido por Dios, que obedece a Dios y que no se mueve ni un milímetro del mensaje de Dios. Los hombres, lamentablemente, por la desesperación y lo práctico y lo pragmático, ceden a estos mecanismos. Pero lo que estamos viendo acá, que toda nuestra labor no se sustenta en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Porque es Dios quien puede transformar los corazones. No son nuestros métodos. Porque es Dios quien evalúa el corazón. Es Dios quien diseñó el corazón. Es Dios quien puede infundir una nueva naturaleza al ser humano. Y es por eso que termina diciendo en el versículo 4, sino que no tienen como propósito de agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba los corazones, que prueba los corazones, que los examina. Naturalmente nosotros vemos el exterior y algo podemos distinguir cuando conocemos a la persona de qué es lo que hay en su interior. Pero es Dios quien examina y somete a prueba, examen el corazón, el alma, la mente, los sentimientos. Todo nuestro ser está examinado y totalmente expuesto delante de Dios. Y es por eso que se vuelve recurrente y enfático la idea de decir que es por eso obedecemos de esta forma, porque queremos agradar a Dios y no a los hombres. No por miedo que alguien se pueda ofender con el mensaje del evangelio, no vamos a hablar del evangelio. No podemos hacer eso. No podemos. Si estamos haciendo eso, estamos teniendo miedo a los hombres y no buscando agradar a Dios. Lamentablemente a veces consideramos que ser respetuoso implica lo otro que acabo de escribir y no es así. Tú puedes estar con una sonrisa en la cara, diciéndole a alguien muy amorosamente que si no cree en el Señor Jesucristo, el día del juicio va a tener que enfrentar a Jesús como juez y no como Salvador. Y su destino no va a estar en el reino de los cielos, sino en el infierno. No rendimos cuentas a los hombres y a los seres humanos, sino que rendimos cuentas al Señor, porque Él es quien prueba nuestros corazones.
Esto es similar a aquella persona que tiene miedo al rechazo y que por ser aceptado en el medio en el cual se encuentra inmerso, le dice a todos cosas agradables, palabras de afirmación, halagos, incluso elogios. ¿Para qué? Para ser aceptado, para que pueda ser agradable a los otros. Eso es una deshonestidad. Es también como el caso de aquel médico que escucha al paciente que a la fuerza fue a la consulta y le dice, por favor, si es muy grave no me diga. Y el médico sabe que lo que tiene es algo terminal. Dice, bueno, tómate estos paracetamol, descansa 2 semanas y vas a estar bien. Nosotros tenemos el mensaje del cielo. La iglesia de Cristo tiene el tesoro más maravilloso que puede haber y existir en el mundo y en la historia, que es el mismo Dios vivo. Y ese mensaje es el que se comparte a los otros. No podemos decirle a los demás, sigue así, no pasa nada. En algún momento, bueno, vas a conocer la verdad que espero te haga cambiar. Debemos de ser capturados por el mensaje del Evangelio y hablar con franqueza el Evangelio, sin importar la oposición o que personas busquen maltratarnos porque somos portadores del mensaje del Dios vivo. E incluso si eso implica la muerte, que así sea, pero nunca negar el Evangelio de nuestra salvación. Esto para nosotros resulta en comprender que por Dios y en Dios podemos con limpia conciencia acercarnos a su palabra, conocer a Dios por medio de su palabra, entender por medio de su palabra lo que Él desea que hagamos y vivamos, y así también aplicarla a nuestra vida. Queridos hermanos, esta porción, estos 4 versículos, está apelando el apóstol Pablo de que recuerden cómo es que comenzó el ministerio y cómo debe desarrollarse la labor como creyentes que están enviados para enseñar y discipular a otros, porque con la palabra de Dios definimos y trazamos cuál es el camino que a Dios le agrada. Este es un llamado evidente, querido hermano, para nosotros a ser valientes y entregar el mensaje de Dios, sin importar quién nos esté escuchando, en medio de qué oposición nos encontremos. El mensaje de Dios no puede ser adulterado, el mensaje de Dios no puede ser tergiversado, no puede ser reducido, no puede estar a medias. Porque lo que estamos viendo acá, el juego es la vida o la muerte, la herencia de la vida eterna o la condenación eterna. Y también nuestro amor hacia Dios. Está bien recordar siempre que Dios es soberano y Él es el que trae la salvación a las personas, o Él es el que no abre los ojos. No obstante, para nosotros eso no es una excusa para callar, para ceder, para buscar términos medios. No, es realmente una seguridad de que no está en mis fuerzas y de que lo que no podemos hacer, Él lo hace. El pueblo de Dios está llamado a anunciar al mundo y rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Ese es un llamado para nosotros y es sencillo, pero no sé si es tan sencillo aplicarlo. Y estas son preguntas que pueden surgir a nosotros. ¿Estás dispuesto a sufrir rechazo, maltrato, violencia, oposición al compartir el mensaje de Dios? Ahora, ¿tienes plena certeza de que la palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas? ¿Tienes plena certeza de que el Evangelio puede salvar al más pecador que puedas conocer? ¿Tienes certeza de que el mensaje de Dios es el que sostiene a la iglesia, que sostiene la vida particular de cada creyente? ¿Tienes plena certeza de ello? Entonces avancemos sin miedo. Y si hay algo, a estas 2 preguntas
que tú puedes decir, dependiendo de las circunstancias, te invito a que te arrepientas, porque aquel que ha sido salvado por el Señor Jesucristo mira de frente al cielo, mira de frente a los pecadores y con amor y ternura les dice, vengan a Cristo. Por último, encontramos los 4 versículos siguientes. Que un verdadero siervo usa la palabra de Dios no para que sean los ojos de las personas, de los oyentes, dirigidos hacia esa persona. ¿Cuánta sabiduría de Dios tiene ese hombre? ¿Cuánta sabiduría tiene esa consejera? ¿Qué tan valiente es él, ese predicador, esa predicadora? ¿Qué tan valiente son aquellos hermanos de tal iglesia? La palabra de Dios se usa para llevar gloria a Dios, porque queremos solamente que Él sea conocido, Él sea reverenciado, Él sea adorado, Él sea amado, obedecido, temido, creído, testificado. Encontramos que en la palabra de Dios encontramos ese poder. Versículo 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Nuevamente presenta un término para referirse que al predicar, al anunciar, al hablar la palabra del Señor, no usa palabras lisonjeras. Lisonjas es la idea de presentar adulaciones para caer bien a los oyentes, sino todo lo contrario. Nunca usaron ese tipo de conceptos o ese tipo de argumento o desarrollo de ideas, sino que ejercía bien su ministerio. Precisamente porque no era alguien que buscaba cautivar a su audiencia mediante palabras filosóficas que hicieran reflexionar en los propósitos de la vida y se puedan sentir consigo mismo y puedan aliviarse por un buen mensaje filosófico que replantea un poco el orden de cómo está viviendo. No, no. Algo bien sencillo, eres pecador, necesitas un Salvador, Cristo es ese Salvador, Él ya pagó el precio, ven a Él y confía en el poder de su sangre, porque Él murió y resucitó y ahora está en la diestra de Dios. No estaban buscando hablar con lisonjas, ni aparentar cierta pobreza para encubrir el deseo de tener muchas riquezas. No, todo lo contrario, era un predicador que traía la cruz de Cristo y hablaba el sacrificio de Cristo y presentaba los méritos de Cristo delante de Dios en la crucifixión para traer perdón y redención al pecador. No hablaba con palabras lisonjeras, presentaba el llamado del cielo a los hombres y mujeres que vengan y se arrepientan de sus pecados, porque el Hijo de Dios vertió hasta la última gota de su sangre para que pudiesen ser reconciliados con el Dios vivo. Este mismo versículo en este mismo versículo está apuntando a que no usó un discurso para mendigar, para pedir dinero, aparentando de que era un misionero que no tenía absolutamente ningún recurso. No estaba buscando a vivir a costas de ellos. Su interés era que ellos se salvaran, no que los sustentaran. No buscó el favor de los hombres para que los hombres sostuvieran su vida, sostuviera la vida de su equipo, la de sus colaboradores, y pudiese darse esos viajes de allá para acá. Incluso dice en el mismo capítulo 2 que trabajó de día y de noche. Era predicador de día, pero también en algunas horas trabajaba. Trabajaba para sustentar su ministerio, porque no quería que esa ciudad tesalónica de Macedonia pudiesen entender que, claro, como era una ciudad acomodada, bastante rentable, era llegar ahí y quedarse ahí un tiempo como pastor, como misionero, como predicador de cualquier creencia. No, yo trabajo de día y noche y les predico el evangelio no para beneficio mío, sino para el beneficio de tu alma. Dicho de otra manera, está tratando de transparentar que todo lo que ha hecho y todo lo que se ha fabricado es por causa de Dios y es para Dios y no para sí y encontrar un buen pasar. No era un emprendimiento, no era un mecanismo para hacer dinero, no era como ya no me fue mal con esto,
busco esta otra cosa y aquí podemos quizás salir adelante, ¿no? Era compartir el reino de Dios a los perdidos, a los que estaban esclavos en sus delitos y pecados, los que estaban muertos espiritualmente. Y ese reino estaba buscando que se manifestara por medio de la predicación del reino de Dios que se acercó. Versículo 6 dice: ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Por eso agrega que no solamente no buscaban agradar a los hombres, tampoco no querían la gloria de los hombres, sino que estaban buscando la gloria de Dios. No quieren honores humanos, no quieren riquezas humanas, no querían fama efímera, no querían que su nombre sea recordado como personas conocidas, con un buen discurso y con excelente retórica, sino deseaban solamente que la gloria del Dios vivo se diera a conocer. Que la suma de los atributos de Dios, que es amor, que es justicia, que es santo, que es fiel, que es paciente, que es recto, que tiene ira, pero que también da abundante gracia, que eso de Dios se ha dado a conocer. Deseaban dar a conocer las obras de Dios, la salvación de Dios, el amor inquebrantable de Dios, el carácter del Mesías, el Cristo, que es Jesús, el Señor. Si el apóstol tenía un propósito en la vida y aquellos colaboradores tenían un propósito en la vida, si el cristiano en particular tiene un propósito en la vida y la iglesia tiene un propósito en la vida, no es buscar la gloria de los hombres, sino buscar la gloria que la gloria de Dios sea conocida. Y así disfrutar a Dios, vivir para Dios y deleitarse en Dios. En ese mismo sentido, agrega que no utilizó su posición de apóstol de Cristo para depender de ellos. Explícitamente dice: no les quise hacer carga, aunque podríamos haber recibido un beneficio de ustedes como apóstoles de Cristo. Ahora, ahí solo como un detalle que no podemos dejar pasar, habla de apóstoles de Cristo, refiriéndose a él y a su equipo, específicamente a Silas y Timoteo, o Silvano y Silas, que es la misma persona. Estaba compartiendo el honor y el sentido de ser un apóstol, como enviado y mensajero, embajador del Rey de los cielos. Sabemos que los apóstoles son los que vieron al Señor, caminaron con Él, fueron escogidos por Él, fueron entrenados directamente por Él y luego fueron encomendados directamente por la orden de la misma boca de Jesús. Pablo se encontró con el Jesús resucitado. El Señor salió al encuentro cuando lo que respiraba Pablo era sentencia de muerte para los cristianos y odio al nombre de Jesús. Ahí se encontró el apóstol Pablo con Jesús. Así que ¿cómo lo estaba aplicando? Lo estaba aplicando en el honor más amplio de la palabra, que es ser mensajeros del Rey. A diferencia de esto, o muy por el contrario, el ánimo, la actitud y cómo fueron realmente los creyentes de Tesalónica fue en amor hacia ellos. Y así leemos el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una actitud llena de compasión que cuida y protege con delicadeza a los más pequeños. En su mente los ve como pequeños que han llegado a la vida espiritual. Solo los ve como recién nacidos espiritualmente o como que han crecido pero que todavía necesitan la protección y el cuidado de alguien más grande. Está dispuesto a protegerlos como un ave que tiene varios polluelos, los cubre bajo sus alas. Se tiende a pensar que de alguna forma está planteando que Él es un tipo de padre para ellos espiritualmente, pero lo que sí se entiende de manera clara es que el apóstol se muestra como alguien maduro que busca cuidar a los pequeños. No solamente él trajo esta idea, sino también Moisés. En Números 11:12 habló de que era como
un progenitor de Israel. Por último, o por otro lado, el apóstol no fue la única vez que usó esta imagen tierna. Lo habló también a los corintios y también a los gálatas. Cartas del Nuevo Testamento. Lleva esto a la disposición máxima. Si fue tierno, fue cuidadoso, era preocupado por su bienestar espiritual. No rudo ni brusco, sino con paciencia. Lo lleva a la expresión máxima, a la disposición máxima que debe tener cualquier discipulador, cualquier maestro, cualquier misionero, cualquier creyente, por aquel que sabe que necesita discipular al otro, invertir tiempo en otro por medio del Evangelio, para que avance, para que tenga certeza, sea inamovible de la verdad de Dios. No solamente era una ternura de apariencia, sino tan comprometido estaba por el amor recibido del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Estaba convencidísimo que no solamente estaba dispuesto a entregarles el Evangelio, sino estaba dispuesto a morir por ello, a entregarles su vida para que ellos pudiesen conocer el Evangelio. Y es lo que hicieron realmente. Eso es lo que hicieron. El seguir el camino de ruta que estaban por medio de la predicación y encontrarse con distintos obstáculos que le hacían frente a ellos, particularmente era demostrar que estaban dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, porque sabían perfectamente que si su vida caía en tierra, era una ofrenda agradable a Dios. Y esto es porque llegaron a serles muy queridos. Tenía un afecto creciente, perseverante y dispuesto por aquellos hermanos. Así como Cristo entregó su vida por sus amigos, por la iglesia, por todos aquellos que creerían en Él. Eso es lo que vemos. Ahora, ¿por qué está haciendo tanto énfasis en las credenciales del amor, en las credenciales de cómo usar la palabra de Dios, en cómo vivían las personas que decían ser mensajeros de Dios? Porque se entiende que probablemente habían estafadores que estaban generando un decaimiento a la iglesia de Tesalónica en la perseverancia fiel del mensaje que los había salvado. Habían estafadores, mentirosos, falsos maestros que querían lucrar con la fe de las personas. No sé si eso cesó en el primer siglo. Hasta el día de hoy vemos estafadores, mentirosos, que lucran con el nombre de Jesús, que no son enviados de Dios, sino que son mensajeros de Satanás, que tergiversan el Evangelio. Muchos de ellos piden el cheque antes de entregar amor. Muchos de ellos invitan a que las personas crean ciegamente en un milagro, pero mientras eso están haciendo, están ofrendando, les piden ofrendas de dinero, a veces no bajas, sino altas. Y si no ocurre el milagro, no es el problema de ellos, no es que ellos no sean mensajeros de Dios, sino es que a las personas les faltó fe. Queridos hermanos, el mensaje que nació en el primer tiempo de la iglesia está totalmente vigente hoy. Cuando un hermano que está queriendo cuidar tu vida, cuidar tu corazón, pastorear tu alma, está recordando el Evangelio, es porque es muy necesario. Hay muchos peligros que han salido por el mundo y hay muchos charlatanes que están en el mundo. ¿Cuál es el llamado a nosotros, queridos hermanos? A seguir perseverando en la verdad, a seguir dependiendo de la verdad, a cuidar la verdad, a amar la verdad, a relacionarnos, no con palabras humanas, sino relacionarnos con la palabra de Dios. Porque, queridos hermanos, la palabra de Dios es la que penetra el corazón como una espada de doble filo. Es la que te deja expuesto delante de Dios y te hace reconocer los pecados más vergonzosos que has cometido. Es la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo
aplicada a nuestros corazones que nos hace nacer de nuevo. Es la palabra de Dios que nos hace conocer a Dios, al Dios verdadero, y nos hace desechar cualquier idea que pudiésemos tener de Dios que no se ajusta a lo que Dios dijo de sí. Es la palabra de Dios que nos hace encontrarnos con el Mesías, que habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es por medio de la palabra de Dios, queridos hermanos, que podemos encontrar consuelo. Podemos hacer morir el pecado en nosotros, hacer morir lo terrenal en nosotros cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a amar. Vamos a ver la obra de Dios avanzar en amor, en santidad, en obediencia, en esperanza. Es por la palabra de Dios que nosotros vamos a abrir nuestros labios y vamos a anunciar al Jesús que nació en el establo en Belén, pero que fue exaltado en una cruz y luego recibido en gloria en los cielos. Es por la palabra de Dios, queridos hermanos, que vamos a poder convencer y derribar filosofías vanas de este mundo. Es por la palabra de Dios, queridos hermanos, que hacemos las tinieblas retroceder, porque sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos reviste de poder para enfrentar el día a día con nuestros desánimos, con nuestros problemas, con nuestro sufrimiento, con nuestra a veces débil fe. Es la palabra de Dios que nos hace crecer en fe. Es la palabra de Dios que nos hace encontrar seguridad en el día malo, porque sabemos por la palabra de Dios que nada acontece a los hijos de Dios que no esté destinado para su bien. Es por la palabra de Dios, queridos hermanos, que podemos nosotros descubrir cuán grande es nuestro Dios. La palabra de Dios es elemental y eso le estaba diciendo, recuerden cómo es que nosotros estuvimos con ustedes. Recordemos, ¿cómo es que estamos acá? ¿Y por qué estamos acá? Es porque en nuestro trabajo como evangelizadores, discipuladores, confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en nuestro poder. ¿No les ha pasado, queridos hermanos, hablando precisamente del consuelo, que muchas veces se nos han acercado con el mejor ánimo del mundo para tratarnos bien, para darnos apoyo en un momento delicado de nuestra vida? Pero si no es la palabra de Dios, no encontramos esa paz, no encontramos quietud. Y es la palabra de Dios finalmente la que vivifica nuestros corazones. Así que, queridos hermanos, si en algo tú has considerado que no es tan suficiente la palabra de Dios, te invito al arrepentimiento, querido hermano. Te invito a convencerte de que es desechar los dichos de la boca de Dios. Te invito a convencerte de que es lo que Dios ha preservado a lo largo de 1500 años para que se cerrara el último libro de la Biblia y más. Casi 3000 años de existencia preservando este mensaje, no es porque sí, sino porque es su palabra la que necesita nuestra alma. Es su palabra la que nos hace ver por dónde andar. Es su palabra la que nos permite ser llenos del Espíritu. Es su palabra la que nos permite vivir para Cristo. Si has despreciado en algo el mensaje glorioso de la palabra de Dios y lo has puesto sobre, o mejor dicho, has puesto otros libros sobre la palabra del Señor, otra filosofía sobre la palabra del Señor, te invito y espero que el Espíritu Santo te convenza de que no hay dichos más importantes debajo del cielo que lo que está registrado en este libro. Así que les invito también a confiar en la suficiencia, toda suficiencia de la palabra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más a ti para reconocer cuánto necesitamos abrir tu palabra. Necesitamos reconocer cuánto necesitamos permanecer en tu palabra. Cuánto necesitamos recordar el Evangelio que está en tu palabra. Señor, cuánto necesitamos los dichos de tu boca. Cuánto necesitamos guardarlo en nuestro corazón. Cuánto necesitamos depender, Señor, para que tu Espíritu Santo nos esté santificando por medio de tu palabra. Señor,
Ayúdanos a entender que es tu palabra la que produce tu fruto en su tiempo. No lo muy bueno que podemos hacer en algo, no son nuestras estrategias, sino que eres tú obrando. Ayúdanos a necesitar tu palabra en el día a día. Ayúdanos a no irnos a dormir sin antes visitar tu palabra. Ayúdanos a no comenzar el día sin recordar tus dichos, sin dedicar un breve tiempo o el tiempo que podamos invertir en tu presencia por medio de tu palabra y la oración. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Mas sabemos que tú eres el buen pastor, diste tu vida por nosotros y tú eres quien guarda a tu pueblo. Tú eres quien nos tiene en tus manos. Mas ayúdanos a disfrutar de ello, que tu presencia podamos encontrarla cada vez que abrimos tu palabra y invocamos tu nombre por medio de la oración. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén.